Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un chisme que está dando mucho de qué hablar, una confesión que ha dejado a muchos con la boca abierta y a otros con el corazón un poquito acelerado. Y es que nuestra querida Demet Özdemir, esa actriz turca que conquistó nuestros corazones con su talento y su sonrisa, ha revelado algo que nadie le cree. Así como lo oyen. Ella misma ha dicho que hay una relación, una conexión muy especial, con alguien llamado Yaman, y que la gente simplemente no se lo toma en serio. ¿Será que la envidia les nubla la vista? ¿O es que hay algo más detrás de estas palabras? Hoy vamos a desentrañar este misterio, vamos a analizar qué significa esta declaración, quién podría ser este misterioso Yaman y sobre todo, por qué Demet siente que sus palabras caen en saco roto. Así que si quieren saber todos los detalles, si quieren ser parte de esta conversación, no olviden suscribirse a nuestro canal. Denle clic a esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Vamos a sumergirnos en este fascinante tema. Imaginen la escena, una entrevista, luces, cámaras y Demet Özdemir, con esa dulzura que la caracteriza, suelta una bomba. Dice que en su vida hay una persona muy especial, alguien a quien ella llama Yaman, y que esta conexión es tan fuerte, tan real, que le resulta increíble que la gente no la crea. ¿Quién es este Yaman? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Podríamos estar hablando de un amor platónico, de una amistad profunda que ella ve con otros ojos, o incluso de un romance incipiente que aún no ha querido gritar a los cuatro vientos. Pero lo más interesante de su declaración no es solo la existencia de Yaman, sino el hecho de que ella siente esa incredulidad por parte del público y de la prensa. Y aquí es donde la cosa se pone aún más jugosa. ¿Por qué no le creen? ¿Será que Demet, a pesar de ser una figura pública tan querida, tiene una faceta oculta que nos sorprende? Pensemos en las posibles razones por las que su afirmación podría generar dudas. Primero, Demet Özdemir es una actriz con una carrera impresionante, conocida por su profesionalismo y su carisma. Su vida personal suele ser objeto de especulación, como la de cualquier estrella de su calibre. Quizás la gente está tan acostumbrada a verla en diferentes roles, interpretando amores y desamores en la pantalla, que les cuesta separar la ficción de la realidad. O tal vez, y esta es una posibilidad más intrigante, este Yaman es alguien fuera del radar mediático, alguien que no encaja en el perfil de los supuestos romances que se le han atribuido antes. Imaginen que es un artista de otra disciplina, un empresario, o incluso alguien completamente ajeno al mundo del espectáculo. Eso sin duda generaría un revuelo y por ende incredulidad. Además, la forma en que ella lo expresa, nadie me cree, sugiere que ha habido intentos previos de compartir esta realidad, o al menos de insinuarla, y se ha encontrado con escepticismo. Esto puede ser frustrante para cualquiera, imagínense para una persona que está acostumbrada a la exposición constante. Podría ser que Yaman sea una persona que prefiere mantenerse en la sombra, y que Demet, a pesar de su amor o aprecio, respeta esa privacidad. Pero al decirlo en público, aunque sea de forma velada, está invitando a que se cuestione. Es como si dijera, tengo algo especial aquí, pero no puedo convencerlos de que es real. Analicemos el nombre Yaman. En turco, Yaman es un nombre masculino que puede significar fuerte, valiente, potente. Es un nombre con carácter, que evoca una imagen de seguridad y presencia. ¿Podría ser que este Yaman sea alguien que representa esas cualidades en la vida de Demet? Alguien que la hace sentir segura, que la apoya en su carrera, que es su roca en medio de la tormenta de la fama. O quizás el nombre es una pista, una forma de enviarnos un mensaje subliminal sobre la naturaleza de esta relación. A veces los nombres tienen significados profundos que se alinean con las personalidades y las experiencias. Ahora consideremos el aspecto psicológico de esta declaración. Cuando alguien dice nadie me cree, generalmente hay una necesidad de validación. Demet Özdemir, a pesar de su éxito, es humana. Busca ser entendida, busca que las personas importantes en su vida, y quizás también su público, reconozcan la autenticidad de sus sentimientos o de sus relaciones. La incredulidad puede ser hiriente y su declaración podría ser una forma de decir, por favor, abran sus mentes. Esto es real para mí. Es un llamado a la empatía, a ponerse en su lugar. También es importante considerar el contexto en el que se hizo esta revelación. ¿Fue en una entrevista informal, en un evento público, en sus redes sociales?
El contexto puede dar pistas sobre la seriedad o la intención detrás de sus palabras. Si fue en un ambiente relajado, podría ser una confidencia sinse. Si fue en un evento más formal, podría tener un propósito específico, quizás para desviar la atención de otros rumores, o para hacer una declaración sutil sobre su vida amorosa. Vamos a imaginar algunos escenarios posibles. Escenario número 1. Yaman es una pareja secreta, alguien con quien Demet está saliendo pero que aún no quiere revelar oficialmente. La gente no le cree porque no hay pruebas, no hay fotos, no hay confirmaciones públicas. Ella lo dice, pero no hay nada tangible que respalde sus palabras, y por eso la incredulidad. Escenario número 2. Yaman es un amigo muy cercano, un confidente, un apoyo incondicional, y Demet siente por él algo más que amistad, pero teme que revelar esos sentimientos pueda dañar la amistad o generar malentendidos. La gente no le cree porque en su mente una amistad tan profunda no puede transformarse en algo más. Escenario número 3. Yaman es una figura pública pero que se mantiene muy reservado, y la gente no asocia a Demet con esa persona en particular, por lo que su conexión les parece improbable. Lo que es innegable es que estas palabras de Demet Özdemir han encendido la chispa de la curiosidad. Y eso es algo que los medios y los fans aman. Las incógnitas, los misterios, las historias no contadas. Y ella, con esta simple frase, ha creado una. Nos ha hecho preguntarnos, debatir, especular. Y eso en el mundo del entretenimiento, es un arte en sí mismo. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? Para nosotros los espectadores es un recordatorio de que las figuras públicas son personas complejas con vidas privadas que a menudo no vemos completamente. Lo que muestran en pantalla o en redes sociales es solo una parte de su realidad. Y lo que ellas deciden compartir, debemos escucharlo con respeto y con la mente abierta. La incredulidad, en muchos casos, puede nacer de nuestros propios prejuicios o de las ideas preconcebidas que tenemos sobre las personas. Quizás Yaman es precisamente lo que Demet necesita en este momento de su vida. Un ancla, un refugio, alguien que la haga sentir que no todo en su vida gira en torno a los flashes y las cámaras. La fama puede ser solitaria, y tener a alguien en quien confiar plenamente, alguien que te vea tal como eres, es invaluable. Y si esa persona se llama Yaman, y si el mundo no le cree, pues entonces la labor de Demet es seguir adelante con la certeza de lo que tiene. ¿Será que Demet está jugando con nosotros? ¿O es que realmente está buscando que la escuchen? Yo me inclino a pensar que hay una verdad detrás de sus palabras, y que la incredulidad de los demás es más un reflejo de su mundo que de la realidad de Demet. En ocasiones, cuando uno tiene algo verdadero y valioso, la resistencia del exterior se siente aún más fuerte. Podríamos pensar en las parejas que antes parecían improbables y que luego se consolidaron. El amor, después de todo, tiene sus propios caminos, y no siempre sigue las expectativas de los demás. Quizás Yaman es alguien que en el futuro se convertirá en un nombre conocido por todos, y entonces diremos, claro. Tenía razón Demet. La clave aquí es la persistencia de Demet Özdemir en afirmar la existencia de esta conexión. No es una negación, no es una evasiva, es una afirmación acompañada de una expresión de frustración ante la falta de fe de los demás. Esto nos indica que para ella, Yaman es importante, es real, y ocupa un lugar significativo en su vida. Para ir cerrando esta conversación tan intrigante, queda claro que la declaración de Demet Özdemir sobre Yaman, que nadie le cree, ha abierto un portal de especulaciones. Hemos explorado las posibles razones detrás de esta incredulidad, desde la separación entre ficción y realidad hasta la posibilidad de un amor secreto o una amistad profunda. Hemos reflexionado sobre el significado del nombre Yaman y la necesidad humana de validación. Lo más importante es que nos ha recordado la complejidad de las vidas de las figuras públicas y la importancia de escuchar sus palabras con una mente abierta y empática. Así que, ¿quién es Yaman? ¿Y por qué nadie le cree a Demet? Tal vez nunca lo sepamos con certeza, o tal vez el tiempo nos lo revelará. Pero lo que sí sabemos es que Demet Özdemir ha plantado una semilla de curiosidad que seguirá germinando en nuestras mentes. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo. Me encantaría saber sus opiniones en los comentarios. ¿Qué creen ustedes que signifique esta declaración? ¿Tienen alguna teoría sobre quién podría ser este misterioso Yaman? No se corten y déjenme sus comentarios abajo. Y si les ha gustado este vídeo, si les pareció intrigante e informativo, por favor, denle un gran me gusta.
Compartan este vídeo con sus amigos que también son fans de Demet o que simplemente les encanta un buen misterio. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho. Chao, chao.